Buenas tardes, bienvenidas otra vez, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta transmisión del segundo día sobre el primer encuentro iberoamericano relacionado con inteligencia artificial y archivos. Yo quiero intervenir nada más para presentar a mi colega Ana Medina, quien trabaja con nosotros desde el programa Ibermemoria, y ella va a ser quien nos va a hacer el honor de moderar esta última mesa. Todavía nos falta una conferencia, pero esta última mesa ella la va a moderar. Y bueno, pues muchas gracias, Ana, por estar aquí, por acompañarnos, por aceptar moderar la mesa y además por todo tu trabajo, tu profesionalismo y el talento y la dedicación que imprimes para que encuentros como este se hagan una realidad. Gracias. No, pues un gustazo, la verdad, con todos estos expositores de súper buen nivel, igual con todo el trabajo de Georgina que ha impulsado este encuentro, todas las colegas de Perú, de España, de la CEGIB, y pues bueno, ahora vamos a dar paso a esta mesa de archivos sonoros, y para eso voy a presentar a los participantes. Tenemos en primer lugar al doctor Iván de ANS, que nos acompaña desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él se considera que nació para el registro de la memoria y se ha dedicado desde hace más de 20 años a preservar historias e imágenes sobre las minorías en México y otras partes de Latinoamérica. Es antropólogo, historiador y comunicólogo y tiene experiencia en estudios regionales, historia oral y gestión de archivos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ha desarrollado estudios en lenguas y culturas de la región de la Sierra Nororiental de Puebla desde 1994. Sus intereses académicos se basan en la investigación cualitativa interdisciplinaria sobre la memoria y la oralidad para el estudio y comprensión de la diversidad cultural. Ha sido profesor invitado en universidades y centros de investigación en España, Colombia, Ecuador, El Salvador, Polonia y Portugal. No sé si él nos quiera dar un saludo. Kashlem, Lu Pashgatsin, el Huishin Tigulatito, no, Nak Pashgatsin, Kolshkin, compañeros, aquí Kiwanikan, Iván de Anse, Shalak Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les saludo en Totonaco y estamos muy agradecidos a todo el equipo de Ibermemoria y desde luego también a la Fonoteca Nacional acá en México que tanto nos han apoyado en este proyecto. Pashgatsin, gracias en Totonaco. Ahora les voy a presentar al doctor Enrique Varela, también desde la Universidad Autónoma de Puebla. Él es doctor en física aplicada por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y es profesor investigador titular en la misma institución. Durante la última década ha dirigido sus investigaciones hacia la comprensión y análisis de rayos cósmicos de ultra alta energía, así como al análisis de ciencia de datos y al diseño de experimentos para el estudio de rayos cósmicos con un enfoque particular en la composición de masa y espectro. Es fundador y coordinador de la maestría y el doctorado de ciencias de datos y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se dedica a formar a las nuevas generaciones en la ciencia y a la comprensión, perdón, de los fenómenos físicos mediante la colaboración interdisciplinaria e internacional, lo cual también celebramos mucho desde este tipo de foros. Adelante, doctor. Miacta Socamatic, Gualitonal, bueno, Nehua Nimonotza, Enrique Varela, Guano ni Tacto Guanáhuatl, Guanica ni Tamashtia ni Canteshuap. Los saludé y me presenté en el idioma originario náhuatl, que es mi variante de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias también a ustedes. Les presento también a la doctora Aide Hernández Arellano, de la misma institución, la UAP, Benemérita Universidad de Puebla. Ella es doctora en física por la Universidad de Guanajuato, con especialización en física de partículas y cosmología. Realizó sus estudios de fenomenología y su comparación con límites experimentales actuales de búsqueda de materia oscura en detección directa e indirecta, incluyendo el análisis de excesos en el flujo de rayos cósmicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la UAP
con un proyecto de análisis de datos de colisiones protón-protón del CMS en la búsqueda de señales de nueva física. Adelante, Aide, bienvenida. Nien Otokaide, Nien Inamashtike Nikambuap. También me presenté y indiqué que soy profesora de la UAP en náhuatl. Pues adelante, ellos nos darán la primera presentación de esta mesa, después seguiremos con Georgina. Le cedo la palabra. Listo, Shiwiki Aide, comparte. Muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Nosotros somos el equipo interdisciplinario del Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia, un equipo formado por físicos, antropólogos, historiadores, y estamos emocionados de compartir con ustedes NET-Titlan, el uso de la inteligencia artificial para la recuperación de información en materiales orales y sonoros de pueblos indígenas de México. Bueno, de manera breve, este sufijo Titlan tiene una terminación de topónimo que significa entre o en medio de, del náhuatl. Por ahí escucho, ¿hay algún retorno? Probablemente. Ahí está, listo, muchas gracias. Entonces quisimos llamarlo así, este lugar entre la red tecnológica, posicionando las lenguas originarias que nosotros estudiamos y contribuimos a preservar, haciendo un juego entre este neologismo del inglés y este neologismo compuesto del náhuatl. Nosotros buscamos contribuir a la preservación de este patrimonio oral y sonoro en nuestra región, sobre todo de los pueblos originarios, generando estrategias interdisciplinarias para esta investigación y esta enseñanza, y desde luego aplicando tecnologías de vanguardia en estas labores de preservación para el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, dentro de este proyecto tenemos la aplicación de inteligencia artificial para materiales sonoros. Tenemos dos proyectos específicos de aplicación, uno que se llama Sonomemoria, que busca este registro y preservación del patrimonio oral y sonoro contemporáneo, y este proyecto en específico de las cintas francesas, que busca la intervención de 46 cintas magnéticas de carrete abierto de 1/4 de pulgada, con grabaciones de los pueblos originarios de la década de 1960. Y nos vamos a enfocar solo a esta aplicación para ejemplificar cómo es que nosotros desarrollamos esta intervención a partir del uso de inteligencia artificial en la preservación de estos materiales. Bueno, las grabaciones son, como ya mencioné, 46 cintas realizadas por 3 antropólogos franceses que llegaron anterior a la década de 1960 y que consolidaron la misión etnológica arqueológica francesa de lo que hoy día es el CEMCA, el Centro de Estudios para México, América Latina y el Caribe, de parte del Ministerio de Cultura francés. Y principalmente, aunque hay varios participantes, las grabaciones corresponden a Laïni Chon, Guy Streser-Pean y Jacques Galinier, destacados antropólogos que nos dieron las bases de grandes estudios antropológicos e históricos en la Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla. De manera particular, nosotros mantenemos la intervención física y digital de estas cintas como parte de nuestro patrimonio cultural en la región de Puebla, pero también realizamos grabaciones de campo y algunos otros trabajos de cotejo para poder comprender esto que tenemos en las cintas. Afortunadamente, dentro del equipo, bueno, yo hablo totonaco, Enrique tiene como lengua materna el náhuatl, y por ejemplo Antonia, que es nuestra asistente de investigación, que es la que aparece en la imagen, también es hablante materna de náhuatl, lo cual nos ha permitido generar varios desarrollos colaborativos en términos de intervención cultural, lingüística y tecnológica, desde luego también con la asesoría de la doctora Aide, que nos ayuda en parte de los procesos tecnológicos, y más adelante nos va a explicar cómo es que se aplica esto para la asistencia de la inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo es que de manera concreta con estas cintas, como el trabajo de conservación y preservación es mucho más largo de explicar, nos vamos a ir de manera directa a la intervención que nosotros tenemos? La inteligencia artificial nos ha ayudado principalmente para 4 tareas fundamentales en la facilitación de la transcripción, la preservación y la comprensión de los materiales sonoros que tenemos. En primer lugar, la cosa más evidente y la más simple, digamos, que es la que dejo al último, es transcribir voces con marcas de tiempo e interlocutores separados, solo en idiomas nacionales. Entonces, la parte más útil y más inmediata es que nosotros aplicamos la inteligencia artificial, que vamos a explicar más adelante, y nos ayuda a generar una transcripción. ¿Cuál es el problema? Que solo lo hace para estas lenguas nacionales, es decir,
para las lenguas internacionales o occidentales como el español, el portugués, el francés y cuanto hay, pero no nos sirve para las lenguas originarias. Pero ¿qué sí podemos hacer con esta inteligencia artificial para intervenir las lenguas originarias? En el punto número 1 nos ayuda a la identificación de cambios de idioma. ¿Puedes darle clic, Aire? Danza de los Santiagueros en Pantepec, 24 de junio de 1964. El maestro Juan Miguel Cruz recite las palabras en mexicano. Voy a hablar. Entonces, nuestro ofensivo en que era un canto, pero más vale más sentaman, se más contaman, más excepto nos peca, más secreto nos peca, yo ne con que esté, yo ne con pepelenet, a que no sé, café, más tuve la catón, se mete sacatón, en saca que mame la guanquentio, chica guanquentio, zapato, Hasta ahí, y más, gracias. y señor, a que no, señor. En este caso, cuando nosotros aplicamos la inteligencia artificial a este material sonoro, cuando nos arroja el resultado, nosotros identificamos que hace una transcripción fidedigna del español o del francés, por ejemplo, y hay un punto donde se atora y se esfuerza por traducir o por transcribir estos elementos que se encuentran en una lengua diferente, no lo logra, y entonces es cuando nosotros vemos las marcas de tiempo y podemos irnos precisamente a solo seleccionar ese apartado del audio que nosotros queremos transcribir de manera manual ante la ausencia. Entonces, estas marcas de tiempo y esta identificación, el algoritmo específico de identificación de idioma nos ayuda a separar de los idiomas inteligibles de los no inteligibles por esta inteligencia artificial. En el punto 2. Entre los rituales que nosotros seguimos y estudiamos como antropólogos y como equipo interdisciplinario es muy importante el papel de los rezos y de las voces, y muchas veces en estas grabaciones que tienen tantas horas de grabación, que tienen tantas horas de existencia, no nos es posible, digamos, estar cuidando cada parte en la que hay la transición, porque no nos dedicamos exclusivamente a la preservación de estos materiales. Es un proyecto ahora interdisciplinario, pero nosotros no somos específicamente la entidad. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda también a identificar, empalmado con la música o con algunos otros elementos, cuáles son las partes donde queremos resaltar las voces que queremos rescatar de algunos rituales o de algunos rezos, como en el ejemplo que pusimos, en donde la inteligencia artificial nos indica precisamente en la salida este intento que hace por reconocer voces humanas, que no lo logra, digamos, obviamente por ser lenguas originarias a las que no se encuentra entrenado. Y entonces es cuando también nosotros podemos intervenirlo ya de manera física sin tener que recorrer todo el audio. Y por último, Se suben a la subida ya. Akshtununkan, chankan gaspuskanan, naksutokotiet, oxpun. Después, napina, después se van hasta Tayat Cruz, Ishlinder Munishkan. À 8. 8 parce que j'ai remarqué que quand je le mets à 10, on peut éloigner, mais alors on a un bruit d'ambiance beaucoup plus fort. Un plan así, ¿no? Bueno, era aquí en un plan, pero así nomás. No, estamos trabajando. ¿Quieres? Ay, mi pan. ¿Tienen algún lenguaje? No, profesora. ¿Qué quieres? A ver, es que quiere, es un espejito, hija. C'est comment? C'est comment? Es un espejito. ¿Qué cosa quieres? A ver, ¿quieres una muñeca? A ver, ¿cómo quieres la muñeca? Bueno, Dime cómo Gracias, quieres la señor. muñeca. sí, correcto. este último caso es uno de los más útiles porque con la selección de identificación de idiomas obtenemos una transcripción que, si bien no hace para el náhuatl y para el totonaco, sí hace para el francés y para el español. Entonces, en estas grabaciones empalmadas que tenemos, es de mucha utilidad que en el resultado que tenemos podemos identificar por separado los interlocutores e interlocutoras que están trabajando en la grabación y los idiomas, por lo menos los nacionales, que alcance a identificar. Esto nos reduce
dramáticamente los tiempos de trabajo, seguimiento, intervención, transcripción y hasta la traducción. Gracias, Aire. La que sigue ahora sí. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la transcripción, la herramienta que estamos utilizando. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo es tomar estas cintas de audio originales. A través de la digitalización podemos convertirlas a archivos de audio que más adelante podemos procesar. En este caso, usamos una herramienta que provee Amazon. La herramienta se llama Amazon Transcribe. Y esta herramienta pues, nos permite hacer este proceso de transcripción que no solamente transcribe, sino que también provee de mucha información. Más adelante voy a decir exactamente qué. Bueno, primero, ¿qué es Amazon Transcribe? Pues es parte de un servicio que ofrece Amazon Web Services, se trata de el reconocimiento de diálogo en audio y de la conversión de estos archivos a un archivo de texto mediante el uso de modelos de aprendizaje automático o Machine Learning. Lo que ofrece esta herramienta es que permite identificación automática, como decía Iván, de varios lenguajes. Se tienen hasta ese momento 84 lenguajes que se pueden identificar y transcribir. Además, otra de las características que tiene que pueden ser muy útiles para muchas aplicaciones, no nada más la que estamos platicando en este momento, es que podemos agregar un vocabulario personalizado, es decir, si por ejemplo estamos analizando cintas de audio o archivos de audio en un contexto específico, podemos agregar una lista de vocabulario para que facilite la transcripción. Por ejemplo, si, como en mi área, la de la física, si yo estuviera haciendo transcripción de un audio de una conferencia científica, yo podría agregar a esta herramienta un vocabulario especializado del área de la que se está hablando y así identifica mucho más fácil las palabras en ese contexto. Además de vocabulario, también podemos agregar modelos de lenguaje personalizados. Aquí ya se involucra la parte de entrenamiento y con esto ya le permite a esta herramienta mejorar la parte de la transcripción dependiendo del contexto y, bueno, solamente en los lenguajes que maneja. ¿Qué aplicaciones tiene esta herramienta? Como decía, no nada más es para lo que estamos usando, tiene muchas aplicaciones. En primer lugar, esta herramienta se utiliza para el análisis de llamadas, por ejemplo, para atención al cliente. Durante la llamada, esta herramienta puede estar analizando la conversación, puede estar realizando notas, también puede estar identificando por ejemplo, las tonalidades y la intención de voz, tanto en cliente como el que provee el servicio. Además de eso, también se puede utilizar para subtitular videos o transmisiones en vivo, por ejemplo, esta conferencia que estamos, en la que estamos siendo partícipes. Se podría usar una herramienta como estas para permitir el uso de subtítulos para que otras personas que no hablan el idioma o que tienen alguna capacidad diferente auditiva puedan seguir la conversación. También se puede utilizar para detección de contenido tóxico en audio. Esto es para moderación en foros públicos o moderación en audio que se tenga que publicar y que se tenga que filtrar. Y otras aplicaciones interesantes que de hecho ya se están utilizando por algunas de las empresas que pongo aquí en esta diapositiva es la documentación clínica de conversaciones entre médicos y pacientes. Esto es muy útil porque cuando se tienen conversaciones de forma oral con un paciente y se quiera tener un registro exacto de lo que se está comentando, de a lo mejor la receta que le está dando el médico de forma oral, las instrucciones, esta herramienta permite que sea un registro muy detallado de lo que se habló y que se tenga para posterior uso de esta conversación. Entonces aquí pongo un diagrama simple de cómo podría usarse, por ejemplo, para el subtitulado y traducir una conversación. Se lleva a través de este script de Python que pongo aquí. Lo que permite es tomar el audio, hace la identificación del lenguaje, se lleva a través del Amazon Transcribe para hacer la transcripción a texto. Después, el mismo Amazon tiene la aplicación para traducir
a 72 lenguajes y esta misma traducción también se podría volver a convertir a audio para una especie de conversación entre dos personas en diferentes idiomas de forma fluida. Entonces, es una de las aplicaciones que se pueden utilizar. Pero, por supuesto, nosotros lo estamos usando para la transcripción y análisis de audio, para recuperación de estas conversaciones de audios originales que se intentan preservar. Lo que hablaba de modelos de lenguaje personalizado, pues la parte de entrenamiento, Amazon Transcribe te permite subir una cantidad de archivos de audio para entrenar a esta herramienta al contexto que tú necesitas usar para hacer la transcripción. Permite hasta 2 gigabytes de archivos de audio. Aquí se sugiere que se mantenga tus archivos, los separes en 2. Una parte sería para entrenar, que sería la mayor parte de tus archivos. Se sugieren que por lo menos más de 10,000 palabras se utilicen para el entrenamiento del modelo. Y otra parte más pequeña se utiliza para el ajuste del modelo. Eso es como para darle los últimos detalles. Y alrededor se piensa que entre 10 y 25% de tus datos sean destinados a esta parte. Y entonces así puedes crear tu propio modelo de lenguaje personalizado que esté adecuado al contexto. Por ejemplo, en el contexto clínico, uno podría incluir una gran cantidad de conversaciones o de conferencias, por ejemplo, de medicina, y así de ahí va a entrenar el modelo para identificar bien ciertos términos en una conversación. Entonces, ¿cuál es la salida de esta herramienta? Cuando nosotros hacemos la transcripción, lo que Amazon Transcribe te da es un archivo JSON, que es un archivo de texto que te incluye primero la transcripción del audio, pero además te enlista características de cada palabra que identifica. Dependiendo de la complejidad que tú necesites, las características que sí te va a otorgar son el tiempo de inicio y final de la palabra. Lo que mencionaba Iván, que así si hay una parte que no identifica porque no está en el lenguaje que tiene ya predeterminado, pues podemos identificar en qué parte del audio está para poder analizarlo de manera directa. Y también te da el grado de confianza de la transcripción. Eso te ayuda a saber qué tan seguro está la herramienta de que esa palabra es la correcta. Y la otra es la identificación del parlante, lo que decía que podemos identificar que son varias personas las que están hablando en el mismo audio y te indica exactamente qué persona está diciendo qué y en qué momento. Esa es una de las cosas más importantes para el análisis de este tipo de cintas. Entonces aquí les voy a mostrar. Una vez que tienes esa salida, nosotros podemos convertir ese archivo a un documento como el que se ve aquí en esta diapositiva, que te da específicamente cada frase dividida por parlantes, el momento en el que inicia ese audio y también te da en forma de colores, te identifica las palabras con más seguridad o con menor seguridad en nivel de confianza. También te da otras posibles análisis dependiendo de lo que tú buscas, pero esto es lo que más importante para nosotros. Entonces, por ejemplo, voy a poner un fragmento del track que identificó como el primero y vamos a escuchar cómo lo pudo transcribir. Ahora tiene Coca-Cola, está muy bonito. Aquí vemos una de las limitantes que como el audio en sí no tiene mucha calidad y no se oye muy claras las palabras, pues no logró identificar bien lo que estaban diciendo y digamos hasta ahí quedó la transcripción. Pero vamos a ver otro fragmento, en este caso está hablando alguien que es francés, como habíamos comentado, son investigadores franceses, entonces tiene un acento un poco fuerte de francés, aunque está hablando en español. Entonces vamos a ver cómo identifica las palabras. Creo que es mejor que empecemos ahora, pues el señor Wigberto Jiménez Moreno nos dijo por teléfono que estaba un poco retrasado, que iba a llegar. Y quiero principiar
dando las gracias a todos ustedes por la amabilidad con la cual vienen a perder algunas horas a oír los modestos resultados de los trabajos de esta misión. El señor Simon, ahí está. Entonces aquí vemos que ya logró identificar bastante porción de lo que está hablando el interlocutor, pero por ejemplo tiene algunos problemas con palabras que en el acento del parlante pueda provocar problemas para la identificación, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una parte en la que él habla de Wigberto Jiménez Moreno, que es un arqueólogo, un antropólogo importante en México. Menciona que va a llegar. Si nosotros hacemos nuestro vocabulario personalizado y ponemos, por ejemplo, entre estos el nombre de esta persona, seguramente lo va a identificar con mayor seguridad porque sabe que está hablando en el contexto de una persona importante de la conversación. Y también, si ponemos más términos, pues seguramente con mayor confianza va a poder identificar partes de este audio. Entonces, esa es la herramienta, es muy fácil de usar. Si se tiene acceso al Amazon Transcribe, es muy fácil de usar, es directo y tiene todas esas posibilidades. Sin embargo, como habíamos dicho, tiene algunas limitantes, sobre todo cuando se trata de audios con menor calidad. Eso sería todo. Entonces, lo que nos queda es precisamente cuáles son los retos que tenemos ante este trabajo de estas herramientas de inteligencia artificial. Principalmente es consolidar un algoritmo propio de transcripción de voces e identificación de idiomas. Como ustedes sabrán, Amazon Web Services pues es un servicio privativo, es un servicio comercial. Nos ha sido de mucha utilidad para salir al paso, pero hemos estado desarrollando este algoritmo propio con muy buenos avances en donde podemos hablar inclusive algunas transcripciones de español a francés y viceversa, pero no es tan estable para audios tan largos y desde luego requiere mucho más desarrollo. Pero ese es el papel precisamente que tenemos acá con el doctor Enrique Varela, que es el coordinador precisamente de la maestría y el doctorado en ciencia de datos, y todo el equipo que tenemos en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia. Pero hasta que este momento llegue en donde estos avances, estos prolegómenos que tenemos sobre este algoritmo propio lleguen y podamos hacerlo público y que no sea privativo, pues ocupamos estos servicios privados porque al final el objetivo es contribuir a la preservación de estos documentos y de estos archivos sonoros. En segundo lugar, generar un traductor eficiente. Hemos también desarrollado un proyecto que nos ayude a traducir estas variantes de náhuatl y de totonaco o tutunacú de esta región en la que provienen estos audios, pero de nueva cuenta es un esfuerzo mucho más grande, requerimos mucho más entrenamiento, más grabaciones y bueno, nosotros somos una universidad pública que definitivamente nos dedicamos a la investigación y al desarrollo, pero no son proyectos que estén financiados como los de las empresas que avanzan más rápido, pero bueno, ese es el reto que también tenemos y que irá caminando. Y por último, que también es uno de los elementos más importantes para nosotros, incluir en todas las tareas a más hablantes de lenguas originarias y sus comunidades, tanto en la formación de personas que ayuden a entrenar estas tecnologías, personas que se sigan formando, como ya tenemos, nosotros en el centro tenemos 2 hablantes maternos de náhuatl, por ejemplo, que son físicos de alto nivel, como el doctor Enrique, como el doctor Epifanio, que hizo su posgrado en Rusia, y entonces nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de contar con académicos formados que son hablantes maternos de lenguas originarias, y desde luego el reto es involucrar más a las personas y a las comunidades para que sea un trabajo conjunto. La última, por favor. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros es un gusto presentarles cómo es que estamos aplicando estas herramientas de inteligencia artificial a la conservación, preservación e intervención de archivos de patrimonio oral y sonoro de los pueblos originarios de la región Puebla-Tlaxcala en nuestro país, en México, y estaremos muy contentas y contentos de poder colaborar con otras personas que estén en el mismo sentido, y desde luego agradecemos mucho al equipo de Ibermemoria y de la Fonoteca Nacional en México. Luego, Pashakatzinil y pues Onona Kashlian, muchísimas gracias y aquí nos vemos en la web. Muchísimas gracias, Iván, Aide, Enrique. Sin duda, un gran desafío el que ustedes enfrentan y algo que me parece que hay que subrayar de los proyectos que nos presentaron de estas aplicaciones en grabaciones de uso oral es justo la adaptación de la tecnología a las necesidades específicas de las colecciones con las que contamos
Y en esta adaptación también, como que, digamos que surge la posibilidad de nuevos desarrollos, ¿no? Eso me parece muy rescatable. Además, por supuesto, de que estos desarrollos que ustedes están realizando son colaborativos e interdisciplinarios, ¿no? O sea, tienen como mencionaba Iván al inicio, ¿no? Equipos que se componen de antropólogos, historiadores, ingenieros, físicos, y que también es algo que nos parece desde Ibermemoria y de los objetivos de este encuentro, que hay que propiciar con estos archivos que tenemos, con estas inquietudes de desarrollar o de aplicar las tecnologías que ya están disponibles a nuestras propias necesidades e intereses según los acervos con los que contamos y las investigaciones que podemos llevar a cabo con ellos. Entonces, pues ahora vamos a dejar las preguntas que nos compartieron en el chat y que también invito a que nos compartan en lo que queda de esta mesa, que las compartan en el chat, las dejaremos al final. Y también les recordamos que el registro de la asistencia se comparte al finalizar, cerca del final de la mesa. Entonces la compartiremos en el chat y vamos a ir cerrando también el registro después de unos minutitos de que finalice la mesa. En fin, ahora pues voy a dar la palabra a Georgina Sanabria. L- Ella es la coordinadora de la unidad técnica del programa Ibermemoria. Es egresada de la maestría en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene otra maestría en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Es una de las fundadoras de la Fonoteca Nacional de México, en donde tuvo a su cargo el servicio a los usuarios de la audioteca y posteriormente la coordinación académica. Ha investigado con amplitud el tema de la inteligencia artificial y su relación con los archivos sonoros y audiovisuales, principalmente para garantizar su acceso. Actualmente, como les comentaba, es coordinadora del programa Ibermemoria y nos va ella a hablar en esta ocasión sobre la posibilidad de los sistemas de recomendaciones para el acceso a los acervos sonoros. Entonces, pues le cedo la palabra y nuevamente agradezco todo el trabajo detrás de este encuentro. Adelante, Gina. Muchas gracias. Gracias, Anita, por la presentación. También quiero agradecer a Tito Rivas, el director de la Fonoteca Nacional y presidente de Ibermemoria, quien junto con mis compañeras de Ibermemoria me animaron para que pudiera yo presentar un trabajo del que he estado investigando y que podría hacerse realidad. Así es que me anima mucho compartir con ustedes esto. También agradecer a mi colega de Radi, Yolanda Viso, y a mi colega de el programa Iberarchivos, que también me animaron para que pudiera presentar el trabajo que les digo que he estado investigando. Y bueno, aquí hago la presentación, aquí está ya mi presentación. Como bien lo dijo Anita, voy a hablar sobre una posibilidad de uso de inteligencia, de una de las ramas más utilizadas, que es los sistemas de recomendación, una de las ramas más utilizadas en inteligencia artificial, y que es de las más utilizadas porque conforme pasa el tiempo, pues tiene una mayor precisión, ¿no? Como bien lo comentó Ana, esta investigación surge porque durante un tiempo trabajé en la atención a los usuarios en la Fonoteca Nacional y me di cuenta que las personas cuando ingresaban al sistema para hacer sus búsquedas, pues muchas veces llegan los usuarios y no saben qué búsquedas hacer, o hay tanta información que entre tanta información pues se llegan a perder al momento de querer encontrar cierta información. Así es que los sistemas de recomendación lo que hoy nos están permitiendo es justamente poder gestionar de una forma mucho más sencilla la gran cantidad de información que se genera día a día. Y
Yo, y creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí somos testigos de que los acervos tienen sentido solo si se les da acceso. Y enfocándome al valor del archivo sonoro, pues cobra aún más sentido cuando tiene un acceso educativo, un acceso cultural, y ante el creciente volumen de datos digitales, pues nos damos cuenta que este acceso se complica. Yo creo que cualquiera de nosotras y nosotros en algún momento podemos sentirnos abrumadas y abrumados por la gran cantidad de opciones que hay ante la compra de un producto o la adquisición de un servicio, o ante la cantidad de posibilidades que hay para ver una película, para ver una serie, pues no sabemos ya entre todo lo que hay que elegir. Y si hay un sistema que nos ayuda y nos permita poder elegir de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo a nuestro perfil, pues seguramente esta búsqueda o esta selección sería mucho más fácil. Así es que los sistemas de recomendación lo que nos ayudan es a mejorar una toma de decisiones al descubrir pues otros servicios, otros productos, otros contenidos que a lo mejor nosotros de manera propia no lo haríamos, ¿no? Por el avasallante cantidad de información que hay. También, pues esto permite mejorar la experiencia del usuario, porque entonces se reduce el tiempo de búsqueda, te recomienda un producto, un servicio, una información de acuerdo a tu necesidad y lo hace de manera mucho más rápida. Así es que, como les decía, los sistemas de recomendación se utilizan muchísimo actualmente y de acuerdo con AMAT son herramientas diseñadas que interactúan con un gran conjunto de información y que proporcionan esta información o estos ítems adecuados a la necesidad o al interés del usuario y todo ello de manera automatizada. En un archivo sonoro, por poner un ejemplo, como la Fonoteca Nacional, donde tenemos muchas horas digitalizadas y los usuarios, por ejemplo, un profesor o un estudiante quisiera tener acceso a un documento sobre movimientos sociales, pues al conocer el perfil del usuario, el sistema de recomendación podría hacer una búsqueda mucho más certera y, por lo tanto, el profesor, el investigador, el estudiante no invertiría tanto tiempo en esa búsqueda. ¿Por qué han sido, como les decía, muy útiles estos sistemas de recomendación? Porque hacen más fácil la tarea de la gestión de la información. Nos ayuda, como les decía, a encontrar nuevos productos, a encontrar productos que en algún momento visitamos o en algún momento consultamos y como ya los hemos consultado, pues nos pueden aparecer nuevamente para volverlos a utilizar. Nos aconsejan sobre un producto y les decía, o un servicio o un contenido, y eso hace que se mejore la experiencia y que se reduzca el tiempo de búsqueda. Así es que, bueno, nosotros podemos tener una información de acuerdo con nuestro perfil. Por ejemplo, porque hemos buscado música de una lengua, por ejemplo, el sistema nos recomendará algo similar, pensando en que nos puede gustar, ¿no? Un sistema con características, un contenido con características similares. Entonces, ¿para qué nos sirven los sistemas de recomendación? Para analizar y correlacionar datos, tanto de personas como de ítems, y al menos hay tres pasos que debemos de tomar en cuenta cuando queramos poner en funcionamiento un sistema de recomendación. La primera, y que es fundamental, es poder recopilar datos tanto de manera explícita como implícita. Y esto ustedes seguramente será muy cercano, ¿no? Porque ya plataformas de contenidos en video, pues nos permiten, y ese es el ejemplo mucho más claro, nos permiten identificar cuándo están recopilando información tanto explícita como implícita. Por ejemplo, en la explícita, nosotros sabemos que se están recopilando estos datos, quizá a través del llenado de formulario, cuando vemos una película y nos dice que la califiquemos, nosotros somos conscientes de que estamos aportando cierta calificación y que hay datos que ahí nosotros estamos otorgando. Participamos activamente en eso y los sistemas de recomendación necesitan de nuestra participación para poder aprender sobre nuestros gustos, intereses o necesidades.
Por otro lado, están los datos que son de manera implícita, aquellos donde se registran pasivamente. A veces el usuario no es consciente de que se está registrando estos datos. Por ejemplo, nuestras ubicaciones cuando abrimos una aplicación, en donde nos encontramos, cuántas veces accedimos a un sitio web, cuánto tiempo estuvimos dentro de un sitio web. Toda esta información es muy valiosa para el sistema de recomendación y a veces, pues los usuarios no saben que se está tomando esos datos para poder hacer mucho más robusto el sistema de búsqueda. Así es que hay datos más precisos y controlados y hay, por lo tanto, también una información detallada sobre los hábitos de los usuarios. Y ambos datos, tanto explícitos como implícitos, son fundamentales para el sistema de recomendación. Por eso muchos sistemas lo que hacen ahora es que no te puedes salir de la aplicación si no votas, si no pones una calificación, si no haces un comentario, porque con eso se sigue entrenando el sistema. Luego también tenemos el almacenamiento de los datos. Esto es de manera muy general sobre cuáles son los elementos principales, indispensables para el sistema de recomendación. Pues el almacenamiento de datos, como su nombre lo dice, va a contener toda la información de los usuarios y de los ítems y posteriormente se hace el filtrado de los datos. Puede ser colaborativo, puede ser de contenido, puede ser híbrido o muchos otros más. Los principales son estos tres. Y aquí es importante mencionar que pues, los datos no aparecen mágicamente, ¿no? Es importante y fundamental reunir toda esta evidencia y para ello requiere un trabajo arduo y un trabajo de los documentalistas, de los archivistas, es un trabajo de los seres humanos, tal como lo comentaba la maestra Cristina Díaz en su presentación. Sin el ser humano, estos sistemas de inteligencia artificial no son posibles. Yo creo firmemente que es necesario que nosotros, quienes estamos participando en la preservación de los archivos, nos estemos capacitando y acercándonos al conocimiento sobre inteligencia artificial, porque somos quienes vamos a ayudar a que esto pueda ser posible y a que cuando la máquina se equivoque, porque se va a equivocar, que no es perfecta, que seamos nosotros quienes detectemos esos errores y así ayudarle a que funcione muchísimo mejor. Aquí es ejemplo de cómo, de manera general, cómo trabaja el filtrado colaborativo, donde lo más importante aquí es que basa las recomendaciones de acuerdo a los usuarios similares. Entonces, porque un usuario escuchó estos documentos sonoros, le va a recomendar a otro usuario similar documentos que tú ya habías escuchado. Entonces, ese es el filtrado colaborativo, donde se basa en las características similares con los usuarios. Maestros de historia, por ejemplo, un profesor de historia que buscó sobre movimientos revolucionarios, viene a la fonoteca, hace esa misma búsqueda y entonces como tiene similitud porque son profesores de historia, de nivel bachillerato y porque vienen en fechas relacionadas a noviembre con la Revolución Mexicana, le va a compartir cuestiones similares porque comparten gustos o similitudes, ¿no? Y el filtrado basado en contenido, aquí el sistema de recomendación va a ser la búsqueda, no por el usuario, no tomará en cuenta tanto la característica del usuario, sino el contenido del ítem. ¿Qué tiene este contenido y qué tiene este otro? Y entonces, como estos dos contenidos se parecen, se lo va a recomendar. La recomendación se basa entonces en el filtrado de contenido por la característica del ítem. Y aquí, por supuesto, que mientras en el filtrado colaborativo se requiere de la interacción de los usuarios para que nos digan cuáles son sus gustos, intereses y necesidades, aquí en el filtrado basado en contenido necesitamos, de lo más importante, es una correcta descripción de los ítems para que realmente puedan recomendar el ítem similar. En ambos, por supuesto que la catalogación es importante, es fundamental. Y aquí es mucho más importante todavía. Bueno, lo cierto es que los sistemas de recomendación, como les comentaba,
se han utilizado con mucha más frecuencia, justo porque hay un interés por intentar personalizar al máximo las recomendaciones que se ofrecen a los usuarios. Hay un interés en el ámbito del comercio, sobre todo, para seguir recomendando productos y servicios. Y en el entorno digital también porque son tan exitosos, porque nosotros nos ponemos mucho menos limitaciones al compartir información en el entorno digital. Si yo le pregunto a alguien, si estoy en la calle y le pregunto a un desconocido qué comió ayer, pues a lo mejor me va a decir que, pues, que qué me importa, ¿no? Pero ese mismo usuario no tiene ningún filtro al subir lo que está comiendo, ¿no? Y compartirlo con muchas personas que son desconocidas. Entonces, nos limitamos menos al exponer nuestra información en el entorno digital, y es por eso que entonces es mucho más fácil que los sistemas de recomendación puedan conocer lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y de ahí aprenden. Bueno, como les he dicho, los sistemas de recomendación se utilizan en varios ámbitos, sobre todo en la cuestión del comercio, y considero que sus ventajas se están desaprovechando para poder generar sistemas de recomendación que permitan un acceso mucho más personalizado, mucho más fácil a los archivos sonoros, que no es exclusivo de los archivos sonoros, que también podría ser de los archivos audiovisuales. Y bueno, nosotros tenemos estas dos características indispensables: el volumen de datos por un lado, que es necesario, y a los usuarios. Así es que si ya tenemos estas dos características indispensables, podríamos aliarnos con desarrolladores de sistemas inteligentes que puedan hacer un sistema que permita justamente mejorar el acceso al contenido. Y esto es un poquito lo que les comentaba, ¿no? Tenemos un usuario, hay una necesidad, todo surge de una necesidad. Necesito este documento sonoro para cierta cuestión. Está el usuario, tenemos la base de datos con los atributos, edad, género, país, ocupación. Aquí está la matriz. Tenemos también los algoritmos donde se va a filtrar los datos, porque en esta matriz está la matriz de usuario que les decía hace unos instantes, y luego también tenemos la base de datos con los ítems. Entonces, son las dos informaciones que necesitamos. Se correlacionan ambas matrices y empieza ya a hacerse el filtrado de datos, ¿no? Se genera la recomendación, el usuario recibe la recomendación, y de las cosas más importantes es que se haga una valoración para que el sistema pueda seguir aprendiendo. Bueno, aquí ya es un ejemplo ya mucho más preciso, información sobre Benito Juárez, datos de una persona, y aquí algunos ítems que puede ser de utilidad. Bueno, finalmente quisiera yo compartirles que es indispensable hacer un trabajo colegiado, interdisciplinar, como lo hemos visto en todas las ponencias de ambos días, en donde los archivistas, los bibliotecarios y los expertos en inteligencia artificial trabajemos en conjunto, porque no es que nosotros como archivo debamos de tener un departamento de inteligencia artificial, porque esa no es nuestra función, pero sí podríamos, y creo que cada vez estamos en la búsqueda de eso, de acercarnos a quienes quieran y estén interesados en explorar las posibilidades de la inteligencia artificial para los archivos, con universidades, con instituciones dedicadas al desarrollo de estos sistemas, y entonces pues ver de qué manera podemos conjuntar esfuerzos para que la inteligencia artificial pueda ser utilizada no solamente como ya se está llevando a cabo, sino para la preservación de nuestro patrimonio. Y aquí también es importante subrayar la apertura para experimentar con tecnologías inteligentes, la apertura de los archivos para mejorar los procesos de preservación, analizar el perfil de los documentalistas, que ya hablaba ayer el doctor Moisés Rockenbach,
es importante tener un acercamiento a sistemas de inteligencia artificial y por supuesto él hacía énfasis ayer a contar con competencias relacionadas con el uso de inteligencia artificial. Y finalmente, pues reconocer que las tecnologías no son perfectas. Hemos visto muchos ejemplos, cada uno de los ponentes nos ha dicho, pues hay estas limitaciones. Reconocer que no es perfecto, que el ser humano también se equivoca, la tecnología también, y entonces la mirada del ser humano con el apoyo y el trabajo que hace y la precisión que hace la herramienta tecnológica, seguramente contribuirá a mejorar una parte del proceso documental en la que yo estoy exponiendo, que es el acceso al patrimonio sonoro. Bueno, aquí les dejamos el contacto del programa Ibermemoria, por si tuvieran alguna duda o algo que quisieran preguntar de nuestro programa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gina. Justo me gusta que en esta mesa tuvimos esta em, muestra de los usos a nivel de investigación y a nivel de acceso a a los acervos, ¿no? Que sabemos quizá las distintas etapas de preservación y tenemos a lo largo de estas mesas, pero quizá muy evidente en esta, o mucho más, que cada etapa de preservación puede hacer uso de distintas herramientas y distintas aplicaciones de la inteligencia artificial aplicada a a las necesidades o pues también los mismos usos o metodologías que estas herramientas ofrecen. Y yo quisiera hacer una pregunta abierta a todo el panel antes de compartir las preguntas que llegaron a través del chat, que bueno, como hemos comentado en este énfasis en las colaboraciones y el trabajo interdisciplinario, eh, cada uno de nuestros ponentes ha tenido un perfil, digamos, con un origen académico específico. En el caso de Georgina, desde la comunicación, en el caso de Aide, por ejemplo, de la física. Entonces, ¿cómo y por qué han decidido extender sus propias disciplinas, ¿no? A lo largo de sus trayectorias, aunque, o sea, es una pregunta individual, pero me parece también importante señalar cómo es que desde distintas disciplinas tenemos nuestras aproximaciones, la curiosidad nos lleva a otros ámbitos, a vincularnos con otras áreas del conocimiento, con otras áreas también de práctica, para estar como al servicio, digamos, o encontrar un punto en común ahora en los archivos, ¿no? Entonces, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo y por qué deciden o de dónde surge esta inquietud por vincularse a otras disciplinas? No sé quién quiera responder primero. Bueno, Aide. Sí, de mi parte, yo creo que un factor crucial es los espacios, la facilidad de los espacios. Entonces, el poder convivir con personas que trabajan en distintas áreas es, digamos, el parteaguas para que tú puedas abrirte a diferentes proyectos. En mi caso, en donde estamos trabajando nosotros, que es el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia aquí en la UAP, pues tenemos investigadores de distintas áreas, no nada más de física. Aunque yo colaboro activamente con físicos, tengo cercanía con otras personas, por ejemplo, el doctor Iván, que hacen investigación en otros ámbitos. Entonces nos permiten estos espacios convivir y platicar, digamos, de los diferentes proyectos. Y ahí es donde surgen las oportunidades, porque entonces hablamos de lo que podemos hacer, hablamos de las cosas que sabemos hacer. Y entonces cuando identificamos áreas de oportunidad oye, entonces tú puedes prestar, digamos, un poco de tus conocimientos en este sentido. Y así es como entablamos, digamos, estas conexiones y por lo tanto se abre partida a que se colabore en distintos proyectos.
diría es lo crucial en ese sentido. Muchas gracias. Iván, Enrique, Gina, ¿quién quiere Pues responder? yo diría primero por lo personal que porque soy inquieta y entonces eso a mí me ha hecho estudiar una cosa, estudiar otra y tratar eh, de una vez, y va la segunda cuestión, porque además soy docente. Entonces, cuando uno involucra la inquietud, la curiosidad con ser maestro, con esas ganas de enseñar, es difícil que te desligues de querer seguir aprendiendo y de estar al tanto de lo que va sucediendo en el desarrollo, en mi caso, tecnológico, porque los estudiantes están ahí. Entonces, cuando uno se enfrenta a las clases, no creo yo, no podemos no saber qué está pasando y cuál es el mundo en el que los jóvenes se desenvuelven. Así es que esa inquietud y esas ganas por querer seguir compartiendo el conocimiento, yo creo que es lo que me ha hecho a mí meterme en estos asuntos de los cuales yo no tenía ninguna idea, pero pues que hoy eh, justo esa inquietud nos ha motivado a poder hacer pues incluso este encuentro, ¿no? Podría yo decir eso. Gracias. Muchas gracias. Iván o Enrique. Muchas gracias. En mi caso, bueno, pues principalmente, como es, yo creo que obvio, provengo de una comunidad indígena, entonces mi idioma materno es el náhuatl. Y bueno, obviamente de donde soy estamos cerca de Cuetzalan, que es un pueblo originario donde se habla no solo náhuatl, también se habla totonaco. Entonces eso a mí, desde que estudié la carrera en física, pues me ha también impulsado a investigar qué puedo hacer, ¿no? Por mi lengua incluso, ¿no? Entonces, eso principalmente ha sido mi motor. Y obviamente, bueno, pues también me llama mucho la atención la computación y ahora actualmente estas nuevas tecnologías que están en mucho auge, que es la inteligencia artificial. Pero bueno, así palabras concretas porque soy de un pueblo originario. Muchas gracias, Enrique. Iván. A mí me emociona tremendamente la construcción colectiva de conocimiento y la profunda ignorancia que tenemos en términos del desconocimiento. Dicen que la ignorancia es atrevida y creemos que todo lo podemos resolver desde nuestra disciplina y que nuestra disciplina de origen es suficiente para. Y entonces encontrarme con colegas muy connotados en investigaciones que han colaborado en el CERN, como Aide en Suiza, o Enrique, que coordina la maestría y el doctorado en ciencia de datos, de repente me hizo sentir humilde y profundamente desconocedor, y empezamos a trazar retos conjuntos en donde cada una de nosotras y cada uno de nosotros siente que lo que hace no es gran cosa porque eso es de tu disciplina, y sin embargo, compartiendo con los dos, de repente nos damos cuenta que el uno sin el otro no podríamos desarrollar estos proyectos. Entonces es la necesidad y la profunda inquietud por la construcción colectiva del conocimiento lo que me ha llevado a este trabajo interdisciplinario. Muchísimas gracias por esa linda reflexión y qué afortunados de que tengan estas oportunidades de colaboración y también una gran fortuna poder escuchar y aprender de lo que están desarrollando en la UAP. Les voy a mencionar rápidamente las preguntas que creo que no nos va a dar tiempo de responderlas. También nos preguntan, bueno, nos pregunta Sergio Sandoval, a quien enviamos un saludo cálido. ¿Cómo se protegen los contenidos de audio con valor patrimonial del uso de aplicaciones como Amazon Transcribe, Whisper y otros libres? Quizá compartimos el correo de forma individual, o no sé si pueda alguien responder. Bueno, nos dicen que estamos sobre el tiempo, entonces compartiremos los correos para... nos preguntan, nos piden justo las direcciones de correo de ustedes y que si el programa para automatizar es gratuito, me imagino que se refiere al Amazon Transcribe. Después, Camilo Camacho nos pregunta cómo podemos acceder a los resultados de este interesante trabajo. Les comentamos o les recordamos que tenemos prevista la publicación en formato digital de las memorias de este encuentro, así que probablemente ahí puedas acceder. Y
Angélica Cortés, también para los colegas de la UAP, una vez que los audios pasan por la inteligencia artificial, ¿qué salida le dan a estos archivos orales? Hasta donde yo entiendo, todavía no están en esa etapa de difusión, pero sí, los pondremos en contacto para poder profundizar en estas preguntas y nos vemos, haremos una pausa, nos vemos en unos minutos más para concluir con nuestra última conferencia a cargo de la maestra María Eugenia Viloria Ortín, que nos acompaña desde Perú. Entonces, nos vemos en unos minutos y muchísimas gracias a todos. Pash, Takatzin, Il, Tlazokamati.